@elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. La economía nacional aumentaría solo un 2.96% este año. Banxico pudiera mantener sin cambio su tasa de referencia. Apagón analógico reprogramado para el próximo 18 de junio en Tijuana. Tabasco inicia exportación de azúcar a Estados Unidos. Inicia el proceso de firmas del nuevo tratado sobre armas y comienza el juicio contra Bradley Manning. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos al Financiero Noticias. Esta tarde, como siempre, tenemos información relevante. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó este lunes que la economía mexicana difícilmente crecerá 3% este año tras la desaceleración del primer semestre. Escuche. Difícilmente yo pensaría en un crecimiento del 3% este año. Creo que en el mejor de los casos podríamos estar abajito del 3%. Yo creo que, como está ahorita viendo las cosas, eso ya serían buenas noticias. Jonathan Ed precisó que aunque en el segundo semestre del año habrá una mejoría en la actividad económica, el pronóstico para este 2000 año será el más bajo del último trienio. Hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó además a la baja su pronóstico de crecimiento para este 2013 de 3.5% a 3.1%. Bueno, según Banxico, expertos estiman también que la economía nacional aumentará 2.96% en este 2013, pero por otro lado, prevén que la inflación oscile en 4% y el dólar se cotice en 12.15 pesos. La expectativa es inferior al 3.35% que habían pronosticado en el mes de abril pasado. Y otro organismo que también se suma al recorte de las perspectivas de crecimiento para México fue el grupo financiero HSBC México. La institución reduce la proyección de 3.2 a 2.9% ante la debilidad del sector manufacturero. El indicador de la actividad manufacturera del organismo permanece por segundo mes consecutivo en 51.7 puntos en mayo, lo que sugiere que la debilidad en el sector permanecerá en el segundo trimestre. Y en relación también a este tema, The Bank of America Merrill Lynch considera que a pesar de que la economía mexicana pasa por un llamado bache, se prevé que sea temporal y que el crecimiento del país sea de 2.9% este año, con riesgos a la baja y un 4% para el 2014. El banco estima un mínimo para la inflación de 3.6% y no proyecta una apreciación excesiva de la moneda. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que la situación de México es mejor que la de otros países desarrollados. Por su parte, el sector empresarial del país advierte que si no se fortalece el crecimiento interno, se corre el riesgo de que este año la economía mexicana crezca a un ritmo menor al del año pasado. La Confederación de Cámaras Industriales hizo un llamado a reanimar el mercado interno a través de la inversión en infraestructura y también el aprovechamiento de las compras gubernamentales. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado asegura que México requiere niveles de inversión superiores al 25% del Producto Interno Bruto para crecer a tasas superiores a 5%. Y el Banco de México mantendrá sin cambio su tasa de referencia debido a que el escenario económico se complica. Analistas señalan que es probable que en su comunicado de política monetaria, que está programado para este viernes 7 de junio, el Banco Central deje sin modificación la tasa interbancaria en un 4% por segunda vez consecutiva. Y en otro tema le cuento que cada vez son los dispositivos móviles los que se convierten en una herramienta indispensable para poder ahorrar tiempo y también realizar pagos. Francisco Velázquez nos cuenta. Las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, como los teléfonos celulares, han abierto varias posibilidades. Pagos, envíos de dinero y compras son algunas actividades que hoy son una realidad, gracias a plataformas electrónicas que procesan transacciones financieras. Pademóvil, resumiéndolo mucho y haciendo muy cercana todo lo que es la plataforma, realmente es una solución que convierte un número de celular en una cuenta que puede ser bancaria o no
bancaria. Es decir, convierte tu número de celular en una herramienta para poder disponer de saldo y operar financieramente en un entorno en el que no necesariamente tienes que estar ligado a un banco. Los beneficios de utilizar esta plataforma son, entre otros, no asistir a las sucursales bancarias para realizar operaciones financieras. Que las personas pueden empezar a trabajar con una cuenta que se han dado de alta o que han abierto en 7-Eleven, por ejemplo, o en Extra, y a partir de ahí pueden ir explotando servicios de compra de productos, en 7-Eleven, por ejemplo. Con ese mismo celular, con ese mismo número, pueden comprar online. Aunque algunas personas no confían en este tipo de sistemas, la empresa asegura que este es uno de los más confiables, incluso más que una tarjeta bancaria. Las personas que van adoptando estos medios de pago a través de celular es algo con lo que ya cuentan. Ya asumen que tiene un nivel de seguridad mayor que la tarjeta en este caso, y les da mucho más miedo pagar online, por ejemplo, con tarjeta que con celular. De hecho, el 75% de las operaciones online con tarjeta se caen a la hora de poner tu tarjeta. Pademóvil comenzó a operar en México desde julio de 2010. Este año espera cerrar con 1 millón de usuarios, lo que significa una gran área de oportunidades para hacer negocios. El gran reto es conseguir que todo el ecosistema productor de soluciones y de servicios para pago por celular y para servicios financieros por celular se agrupe y empiece a crear valor global para el usuario. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. El Banco de México informó que la entrada de remesas a nuestro país acumuló 10 meses a la baja. En abril pasado, las remesas sumaron 1.901 millones de dólares, lo que representa una baja de 6.4% comparado con el mismo mes, pero del año pasado. Por otro lado, y de acuerdo al economista en jefe de Barclays en México, Marco Oviedo, en corto plazo el peso mexicano tendería a depreciarse frente al dólar si Estados Unidos retira los estímulos monetarios no convencionales. En Estados Unidos, un sondeo del Banco de la Reserva Federal de Chicago prevé que el crecimiento económico se acelerará lo suficiente durante este año como para reducir la tasa de desempleo a un 6.9% en el cuarto trimestre del año próximo. Los participantes del sondeo proyectaron un crecimiento económico de un 2.9% para el mismo periodo, además de prever que la inflación caería a 1.8% este año y que alcanzará la meta de la Fed del 2% para el próximo. En este mismo país, también le platico que el sector manufacturero se contrajo en mayo por primera vez en 6 meses. El índice elaborado por el Instituto de Gestión de Suministros, la actividad del sector bajó desde los 50.7 puntos de abril hasta los 49 puntos en el mes de mayo. La baja se debió también al debilitamiento de la demanda. El subíndice que mide la evolución de los nuevos pedidos en el sector quedó en 48.8 puntos. Y el gasto de empresas destinado a la construcción subió 0.4% en el mes de abril, compensando declives en algunos proyectos de casas privadas y también del sector público. Este aumento es una tasa anual de 861 mil millones de dólares, una ganancia menor al incremento del 0.8% esperado por muchos analistas. Mientras tanto, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señala que la economía de la zona euro se encamina hacia una recuperación muy gradual que verá sus primeros resultados antes de que acabe este año. Draghi agregó además que el recorte del mes pasado en las tasas de interés hasta un nivel récord, está ayudando a estabilizar la economía. Y ahí mismo en la zona euro, la actividad fabril volvió a perder fuerza en el mes de mayo. El índice de gerentes de compras del sector de manufactura de esa zona se ubicó a 48.3 puntos en mayo desde 46.7 que se había registrado en el mes de abril. A pesar del incremento, mayo fue el 22º mes por debajo del nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional bajó a la mitad su pronóstico de crecimiento para Alemania en este 2013, dejando el PIB del país europeo en 0.3%. El organismo destacó que Berlín está padeciendo por la incertidumbre de la zona euro. Y según un documento del Ministerio de Finanzas, indica que Alemania concederá a las pequeñas y medianas empresas españolas una ayuda de 1.000 millones de euros, esto como parte de un intento de combatir el creciente desempleo en el sur de Europa. Alemania, acusado por los ciudadanos del sur de Europa de insistir en recortes de gasto y reformas estructurales a cambio de algunos rescates, tiene el interés en mejorar su imagen ante un crecimiento del riesgo de los alborotos sociales y también de las protestas políticas.
Mientras tanto, en China, el índice de gerentes de compras de HSBC cayó por primera vez en 7 meses para ubicarse en 49.2 puntos. La caída de la actividad fabril de China se debió a la disminución de la demanda interna y también en el extranjero. El PMI oficial del gobierno chino para el sector no manufacturero se dio a 54.3 puntos porcentuales en el mes de mayo, que fue su nivel más bajo desde septiembre del año pasado. Bueno, nos vamos con las bolsas de América y el mundo. El apagón analógico está reprogramado para el próximo 18 de julio en Tijuana y Tabasco inicia la exportación de azúcar a Estados Unidos. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Y el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aplazó el apagón analógico que se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, para el próximo 18 de julio, después de que concluyan los comicios en esta entidad fronteriza. Los concesionarios y permisionarios del servicio de televisión abierta deberán reanudar las transmisiones analógicas, después de que el presidente Enrique Peña Nieto diera la instrucción de instalar una ventanilla para atender a los afectados del apagón. Al día de hoy se han registrado más de 3,000 personas que solicitaron un decodificador. Para el 18 de julio, los concesionarios volverán a bajar el switch de las transmisiones análogas para darle paso a la televisión digital. Las próximas ciudades que harán esta transición para el próximo 26 de noviembre son Monterrey, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sostiene que el gobierno cuenta con los recursos para enfrentar el proceso de transición hacia la televisión digital. Escuche. Hay presupuesto para este año, no venía del año pasado, fue una presupuestación adicional que se hizo en este gobierno para apoyar este proceso. Se cuenta con recursos para este año suficientes, inclusive para comprar esta nueva adquisición de decodificadores. Hay dinero suficiente para este año y cada año tendrá que irse presupuestando de acuerdo al proceso presupuestal anual. Durante la inauguración del 11º Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura, este funcionario habló también sobre la necesidad que tiene el país de transitar hacia la señal digital. Es necesario que vayamos a la televisión digital, es necesario que lo que se llama la transición, yo le llamaría mejor la transición a la señal digital, se lleve a cabo. Importante, uno, para que el usuario pueda tener mucho mejor calidad de audio, calidad de imagen, más competencia en el sector. Y en otra información, Tabasco ya inició la exportación de azúcar a Estados Unidos con un embarque de 25,000 toneladas. Los productores buscan incursionar en nuevos mercados debido al bajo precio y sobreproducción que enfrenta el suelo mexicano. La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Tabasco, informó que para este año contemplan alcanzar el envío de entre 100 y 150,000 toneladas de este endulzante. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga informó que el programa de autotransporte fronterizo de carga entre México y Estados Unidos, que permitía el libre tránsito entre ambos países, pues fracasó debido a que hay pocos permisos otorgados y detectan lentitud en los tiempos de cruce. Luego de 23 meses de que funcionarios de ambos países firmaron el memorándum de entendimiento, solo 3 empresas estadounidenses obtuvieron el permiso y 10 mexicanas.
Y aun cuando Aeroméxico y el sindicato de sobrecargos llegaron a un acuerdo salarial y contractual para evitar la huelga, la empresa suspendió de manera indefinida la demanda de conflicto colectivo. Sin embargo, en caso de no llegar a un arreglo, el próximo 1 de julio, la aerolínea pudiera reactivar la demanda. El nuevo contrato colectivo de trabajo para los nuevos sobrecargos de Aeroméxico entrará en vigor el próximo 1 de julio y contempla, condiciones salariales y también prestaciones menores a lo que reciben los empleados actuales. Mientras tanto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que las aerolíneas mundiales registrarán un beneficio industrial de 12.700 millones de dólares este año, que representa un aumento respecto al pronóstico anterior de 10.600 millones. Sin embargo, indicó que los márgenes seguían siendo débiles en medio de la persistente crisis de deuda en Europa. Por su parte, analistas del Financiero indican que las acciones de las empresas del sector vivienda del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron ganancias durante mayo, interrumpiendo así la tendencia negativa que se registraba a lo largo de los meses anteriores. Sin embargo, el castigo de los inversionistas llevó a varios títulos a niveles demasiado bajos. Urbe repuntó 28%, Geo casi el 29%, y que fue la excepción al desplomarse en 31%. Y miren, la cervecera belga Anheuser-Busch InBev ya cerró la oferta pública de adquisición de las acciones en circulación de Grupo Modelo, con la compra que equivale a 1.966 millones de títulos, pues ya es poseedora del 95% de las acciones de la compañía mexicana. La cervecera indicó que la oferta pública de adquisición se hizo por un precio de $9.15 por acción en efectivo y cerró el pasado 31 de mayo. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Samsung usará procesadores Intel para la nueva versión de una de sus tabletas Android de rango superior. El Office 365 de Microsoft registra más de una venta por segundo desde el pasado 29 de enero, por lo que es la edición más vendida en su historia. Fiat cobró $2.000 millones por su participación del 15% en la compañía suiza de inspecciones SGS al conglomerado belga GBL. Chrysler reportó un aumento de 11% en las ventas en mayo en Estados Unidos, registró una fuerte demanda de camionetas. Peugeot instalará una planta para producir vehículos en Venezuela. Se trata de un acuerdo entre el país con la firma para impulsar la industria automotriz en esta región. Renault considera construir una planta de vehículos en México. Las ventas logradas en el primer trimestre de este año en el país crecieron un 13%. La aerolínea estatal venezolana Conviasa recibió otros 3 aviones comerciales de Embraer como parte de un millonario acuerdo suscrito el año pasado por los gobiernos de Caracas y Brasilia. Viva Aerobús podría ordenar hasta 40 aviones de pasajeros Airbus de la familia de los A320. La minera mexicana Frisco suspendió operaciones debido a un conflicto sindical y los trabajadores de otras 2 minas se declararon en huelga. El presidente Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que consta de 8 ejes de acción para cuidar el medio ambiente en el país y también hacer frente a los estragos del fenómeno ambiental. El primer mandatario afirmó que el crecimiento verde es la gran promesa de un mejor futuro para la humanidad. Con ella queremos sacudir la conciencia social sobre la necesidad de recuperar el equilibrio ecológico como un requisito para la supervivencia de la humanidad. Para el Gobierno de la República, la sustentabilidad es una prioridad. Al inaugurar de manera paralela la Semana Nacional del Medio Ambiente, Peña Nieto aseguró además que los lineamientos de la Estrategia Nacional del Cambio Climático se basan en la investigación, promoción y cooperación internacional. Por otra parte, este lunes la Fundación City Mayors nombró como alcalde del mes al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. El organismo urbano destacó que el mandatario capitalino intenta consolidar a la Ciudad de México como una localidad competitiva a nivel mundial. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más noticias.
proceso de firmas del nuevo tratado sobre armas y comienza el juicio contra Bradley Manning. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con información internacional. En Egipto, 11 de los 18 turistas mexicanos heridos durante un accidente en autobús en la península del Sinaí fueron dados de alta este lunes, mientras el resto continúa en recuperación. El grupo espera volver en breve a México. Los cuerpos de los 4 fallecidos en el accidente, que se encontraban en el hospital de Dahab, fueron entregados a la Embajada de México para ser repatriados. En Turquía se cumplen 4 días de enfrentamientos y protestas contra el gobierno de Erdogan. Este domingo miles de personas, en su mayoría estudiantes, llenaron la emblemática plaza Taksim de Estambul, donde los policías dispararon gases lacrimógenos y utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes que intentaban dirigirse a las oficinas de gobierno. La ola de protestas en Turquía tiene sus orígenes en una acampada pacífica del lunes pasado contra la planeada destrucción de un emblemático parque para construir un centro comercial. La Unión Europea y Rusia iniciaron también una cumbre de 2 días para discutir sus distintas posturas frente a la situación en Siria. La mancomunidad decidió la semana pasada permitir a sus países suministrar armas a los rebeldes sirios, mientras que el gobierno de Moscú anunció por su parte que enviaría un nuevo cargamento de misiles y aviones de combate al gobierno de Bashar al-Assad. Y inició el proceso de firma del nuevo Tratado sobre Comercio de Armas que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado mes de abril. Más de 60 países participan, entre ellos México, quien ya firmó el acuerdo. Este nuevo tratado busca por primera vez controlar un comercio que mueve unos 85,000 millones de dólares anuales y es el primer paso de un largo proceso, por supuesto, de aprobación que necesita también su ratificación en los congresos de los países firmantes. Y este lunes en Fort Meade, Estados Unidos, se inició en un tribunal militar, pues ya el juicio contra el soldado Bradley Manning, autor de la filtración de secretos del gobierno de Estados Unidos a Wikileaks. Manning se declaró culpable de 10 de los 22 cargos que se le imputan. Mientras tanto, los gobiernos de Gran Bretaña y Ecuador intentan resolver el caso del fundador de esa página, Julian Assange, quien, este mes cumpliría 1 año refugiado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, donde se asiló para evitar ser extraditado a Suecia. Y escuche esto, Discovery Channel y la meteorología están de luto. El pasado viernes, los protagonistas de la serie documental Cazadores de Tormentas murieron cuando su coche fue alcanzado por un tornado categoría Fuerza 3, al cual perseguían en la región del El Reno, Oklahoma. Tim Samaras, uno de los más reconocidos investigadores de fenómenos extremos, murió junto a su hijo Paul y el también reconocido meteorólogo Carl Young. Así, los 3 investigadores se incorporan a la lista de víctimas fatales de esos fenómenos naturales en esa región. Y el incendio en el Bosque Natural y Nacional de Los Ángeles, que ha destruido 6 casas hasta el momento y cerca de 15,000 hectáreas, fue controlado un 40% durante este fin de semana. Según autoridades locales, el indicio Powerhouse es combatido por más de 2,000 bomberos. El siniestro se inició por un cortocircuito el pasado jueves cerca de una estación eléctrica en el cañón San Francisquito. Y en China se registró también un voraz incendio, pero en una granja avícola, y causó la muerte de al menos 119 trabajadores. Medios locales informaron que el fuego inició esta mañana con 3 detonaciones en el sistema eléctrico de la granja. El departamento de bomberos atribuye las explosiones a una fuga de amoníaco.
En otro tema, le platico que la mayor represa del mundo, llamada Tres Gargantas y ubicada en China, pues cumple el día de hoy 10 años y las consecuencias ecológicas y humanas de su construcción pues siguen siendo objeto de debate. Cuando se construyó, le cuento que más de 1 millón de personas fueron desplazadas y más de un centenar de ciudades y pueblos pues, fueron sepultados por las aguas del río Yangtze. Expertos indican que la planta hidroeléctrica permite proteger a las poblaciones de inundaciones, pero uno de los problemas que genera en este momento pues es la sequía del río durante el verano y también la disminución de las reservas de pescado. Mientras tanto, en Londres, el alcalde de la ciudad ya presentó a la prensa una perforadora gigante que, servirá para abrir túneles bajo la capital británica. El proyecto ampliará en 42 kilómetros la red del metro, con lo que se pretenden crear decenas de nuevas estaciones en una ruta que comprendería el sudeste de Londres. La expectativa es que todo esté listo para el año 2018. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invito a que siga informado a través de nuestro portal y que nos envíe sus comentarios como cada tarde a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hasta mañana.